Hola, soy Sandra Peñasco González de la Universidad de La Coruña y voy a presentarles la colección Mamut más 3, un recurso para la didáctica de la competencia literaria en el grado de educación primaria de esta universidad. Para ello seguiremos el siguiente índice y comenzaremos por presentarles cuáles han sido los objetivos que han guiado nuestro trabajo. En primer lugar, la extracción del Real Decreto 157/2022, por el que se establece el currículo para la etapa de educación primaria, de los elementos relacionados con la competencia en comunicación lingüística y la competencia literaria. Analizar en la guía docente de la materia de lengua castellana y su didáctica del grado en educación primaria de la Universidad de La Coruña los elementos enfocados a la didáctica de la competencia lectora con un enfoque comunicativo. Analizar cualitativamente una muestra representativa de obras de la colección Mamut más 3 y valorar dicha colección para su uso tanto en la etapa de educación primaria como en el contexto del grado en educación primaria de la Universidad de La Coruña. Nos hemos enmarcado para este análisis en lo que entendemos que es la competencia literaria con un enfoque comunicativo. La competencia comunicativa, es decir, la competencia en comunicación lingüística, es una competencia por todos sabidos de tipo instrumental, es decir, gracias a ella podemos acceder al desarrollo de otras competencias y también de otros contenidos. Entonces, nos situamos en este punto. Con la competencia comunicativa podemos conseguir el desarrollo de la competencia literaria, lo haremos a través de obras literarias que permitan el desarrollo de habilidades lingüísticas. Y en este contexto nos vamos a decantar por un tipo de texto que es el narrativo, la narración. ¿Por qué? Por su cotidianidad. Tenemos que citar aquí a Van Dyck y su interpretación de la competencia literaria como la interpretación y la producción de textos literarios. Es por esto que bajo esta interpretación decimos que adoptamos un enfoque comunicativo de la competencia literaria, porque entendemos que la interpretación y la producción de textos de tipo literario sería un tipo de comunicación que se corresponde además con los descriptores operativos CCL1 y CCL4 del Real Decreto. Volviendo al texto narrativo, decíamos que es un texto de uso común, aparece ya en las etapas tempranas de la comunicación de los infantes y nos permite la narración construir el pasado, el presente y el futuro, por lo que es no solamente un texto cotidiano, sino también un texto útil. ¿Por qué vamos a optar por una obra en la que la ilustración tenga un peso mayor? Bien, ¿por qué? Porque las ilustraciones, y veremos además las ilustraciones del tipo que nos presenta el cómic, nos ayudan a analizar los participantes de las tramas y a comprender el espacio-tiempo, es decir, nos ayudan en la asunción de los elementos de la narración. El caso del cómic sería además de mayor utilidad. ¿Por qué? Porque presenta un número mayor de ilustraciones frente, por ejemplo, a un cuento ilustrado. Y además, estas ilustraciones del cómic, en palabras de MacLeod, se corresponden con ilustraciones yuxtapuestas y otras imágenes en secuencia deliberada, con el propósito de transmitir información y una respuesta estética del lector. Entonces, vamos a quedarnos con esta idea de la secuencia deliberada, ¿vale? Porque esto hace que el tipo de texto cómic, ahora veremos el subtipo de cómic silente, sea un tipo de texto muy inclusivo. Bien, entonces, ¿qué es el cómic silente? Bueno, pues el cómic silente es aquel que carece de texto, ¿vale? Son historietas sin palabras. Esto quiere decir que podemos manejar este tipo de obras con lectores expertos, iniciados, primeros lectores y lectores no iniciados. Por eso decimos que es un tipo de obra muy inclusiva en la que es la secuencialidad la que nos da la información sobre los procesos, los personajes y las tramas. Y lo hace, como decía antes, de una manera mucho más exhaustiva y detallada que la simple ilustración aislada, ¿no? O lo que nos puede ofrecer un cuento ilustrado, lo cual favorece la comprensión de la narración. Vemos aquí con este ejemplo cómo a través de lo que se nos presenta y lo que se nos omite, es decir, las omisiones son las clausuras, ¿vale? Las calles del cómic, y lo que se nos presenta, que estaría dentro de las viñetas, podemos inferir qué es lo que ha pasado, ¿no? En primer lugar, tenemos un niño que está durmiendo, un pájaro que está haciendo caca y un niño al que le cae una caca en la cara y se asusta. Bien, entonces, a través de lo presente y de lo que no está presente, somos capaces de reconstruir el espacio, situar a los personajes dentro de ese espacio y establecer
inferir la causa-consecuencia de la acción que estamos observando. Es decir, el cómic silente propicia la participación activa del lector. De ahí que sea un recurso muy útil para favorecer la construcción de narraciones por parte del alumnado. Entonces vamos a pasar ahora a lo que sería el análisis de este trabajo. Hemos partido del decreto 157/2022, como decía al principio, y vamos a ver ahora en la asignatura de didáctica de la lengua española dentro del grado en educación primaria de la Universidad de La Coruña, qué elementos curriculares tenemos que se ajusten a este enfoque que queremos hacer, al enfoque comunicativo de la competencia, de la didáctica de la competencia lectora. Y por último, la muestra de la colección Mamut más 3. Bueno, pues si miramos la guía docente de esta materia, que es una materia de primer curso del segundo cuatrimestre, veremos que en el tema 2 nos encontramos adquisición y desarrollo de la competencia literaria y también la realización de un trabajo tutelado con materiales alternativos al libro de texto. Por eso que también trabajar un tipo de obra que pueda favorecer pues, la realización de situaciones de aprendizaje, en este caso, sería de gran utilidad. ¿Qué competencias del grado en educación primaria de la Universidad de La Coruña tienen que ver con el tipo de trabajo en el que estamos pensando? Bueno, pues comprender los principios básicos del lenguaje y de la comunicación, adquirir formación literaria y conocer la literatura infantil, fomentar la lectura y animar a escribir, y la lectura e interpretación de imágenes, ¿vale? Que esto es muy importante. Entonces, todo ello nos lleva a hacer una búsqueda más allá del libro de texto de obras y otros elementos en los que apoyarnos en el aula. Bien, la colección Mamut más 3 fue creada en 2004 y lanzan en 2008 su colección infantil. Está pensada efectivamente para la etapa de educación infantil. Vale, sin embargo, si leemos cómo definen ellos mismos esta colección, dicen las viñetas de estos cómics no son simplemente ilustraciones, sino que conllevan una verdadera gramática. Pensemos que esta verdadera gramática a la que hace alusión la editorial se está refiriendo a esa combinación de ausencias y presencias, de clausura y de viñeta a la que nos referíamos cuando hablábamos de MacLeod y las inferencias que favorece el cómic y en especial el cómic silente, ¿no? Además, es primordial desarrollar la capacidad lectora de las imágenes, dado que el mundo usa cada vez más este lenguaje, ¿vale? Este sería otro aliciente que nos llevaría a utilizar, bueno, pues obras en las que las imágenes estén con una fuerte presencia, ¿no? Y en concreto esta colección pues tiene 29 cómics silentes dirigidos a niños y niñas, en principio que aún no saben leer. Entonces vamos a ver si nos servirían para trabajar la narración en educación primaria. Lo vamos a hacer a través del análisis de 5 obras de estas 29: El paseo de Antón, La caca mágica, Tillac, Cafecito y el patito, Fen y las peras. Hemos analizado de forma cualitativa, aunque hemos realizado esta tabla para mostrar los resultados, los 5 títulos, y nos hemos fijado en la presencia de signos gráficos. Recordad que es una colección en la que no hay texto, ¿vale? Pero sí que hay en algunos casos signos gráficos, como pueden ser bocadillos, lo veremos. Nos hemos fijado en el tipo de protagonista, en cuál es la estructura narrativa, en la presencia de elementos fantásticos y en los recursos humorísticos y en la repetición. Entonces, si nos fijamos en los signos gráficos, el cómic silente, en concreto el de Mamut más 3, nos puede ayudar a acercarnos al lenguaje del cómic y al final a un lenguaje universal que sería el de la viñeta, ¿no? Porque sí que, aunque no hay texto, hace uso de bocadillos y de signos gráficos en algunos casos, ¿vale? Y de esta manera podemos entender cómo funciona este género. Respecto a los protagonistas, nos encontramos con tan solo un caso de protagonistas humanos en el paseo de Antón. En la caca mágica el protagonista es fantástico. Tenemos animales humanizados en 2 casos, en Tillac y Feni la pera. Y en Cafecito y Patito tenemos este personaje fantástico que acompaña al pequeño polluelo a buscar a su mamá. Respecto a el siguiente epígrafe que hemos analizado, se trataría de la estructura y nos encontramos con que en las 5 obras estamos ante una estructura de tipo circular, una estructura que en concreto se corresponde con la poética de la búsqueda. Tenemos que situarnos en el contexto de los libros de viaje. A priori, cuando pensamos en un libro de viaje, pensamos en un viaje extenso, en un viaje, no sé, un viaje ultramar. Sin embargo, la literatura está llena de viajes y de pequeños viajes que no tienen que ver
con traslaciones en el espacio de tipo tan extenso, ¿no? Entonces, estos 5 volúmenes representan un pequeño viaje y en concreto en ese viaje se realiza una búsqueda de distinto tipo, ¿vale? La poética de la búsqueda, que es la tesis que estableció Tres Sánchez Vives en 2015, nos dice que se trataría de una poética clásica dividida en 5 partes. El inicio, que es lo que nos daría la introducción o situación inicial, el suceso desestabilizador de la situación que teníamos en el inicio y que es lo que va a dar lugar a la búsqueda. Y la búsqueda, entendamos, es esa aventura, ese viaje sobre el que versa la obra. Finalmente vamos a ver un encuentro de lo que se buscaba, ¿vale? El encuentro puede ser el del significado del viaje o puede ser de un objeto, puede ser de una persona. Y una vez se ha encontrado ese significado del viaje o ese objeto o esa solución de un problema, se produce el restablecimiento a la situación inicial. Generalmente es un restablecimiento que supone una mejora. ¿Cómo son estas narraciones con este tipo de estructura en este caso? Bueno, pues vamos a ver que 4 de ellas son de tipo fantástico, es decir, incluyen elementos que están en nuestro imaginario, en concreto en el imaginario infantil, y una de ellas sería maravillosa, ¿vale? Cuando hablamos del imaginario colectivo y decimos que incluyen elementos fantásticos, nos estamos refiriendo, por ejemplo, a animales humanizados, ¿vale? Como Pem. Y cuando hablamos de un mundo maravilloso, que solamente hay un caso en esta muestra, nos estamos refiriendo a la confluencia de diferentes elementos fantásticos en unas coordenadas espacio-temporales que se alejan, ¿vale?, de la realidad. Entonces, este sería el único caso, que es el de la caca mágica, en el que no solamente encontramos personajes fantásticos, sino que no entendemos muy bien en qué lugar están sucediendo, ¿vale?, las acciones de los personajes y, por tanto, la trama. Y por último, tenemos que ver una de las características de esta colección, que serían los recursos humorísticos. Bien, en todos los casos nos hemos encontrado con que los recursos humorísticos coinciden con que son situaciones que les ocurren a los protagonistas de tipo, pues, de tipo como el infortunio o situaciones problemáticas, ¿no? Y tienen en común 4 de las obras. Aquí se podría hacer un análisis más profundo, ¿no?, de la obra maravillosa de la caca mágica, pero 4 de ellas durante toda la estructura, porque en la caca mágica sí que sucede hasta la mitad de la obra, ¿vale? En el resto, durante toda la estructura circular, se produce la repetición constante de esos infortunios, ya sea del mismo tipo de infortunio o de diferentes tipos de infortunios, ¿vale? Pues en este caso, en el Paseo de Antón, se repite que Antón pierde su sombrero y se va andando con una parte del paisaje, ¿no? En el caso de Tillac, bueno, pues le ocurren una serie de infortunios más al estilo de una aventura de piratas, pero son siempre repetidos. Cuando crees que va a mejorar la situación del personaje protagonista, siempre le ocurre algo en negativo. Y esto pues es lo que produciría el humor. Entonces, volviendo un poco a ver los resultados de este análisis de manera general. Se trata de cómics sin texto que inician al lectorado en el uso del propio género del cómic, o sea que les avanza un poco cómo funciona este género sin tener la complejidad de la lectoescritura y de la comprensión del texto mismo, ¿no? Los protagonistas son tópicos de la cultura infantil, lo cual pues siempre supone un aliciente. Se trata de una estructura circular. Esto, ¿por qué es algo positivo para lo que nosotros estamos buscando, que es trabajar la narración? Bueno, porque el tipo de estructura circular va a permitir una mejor comprensión de los eventos y del espacio-tiempo. Una vez se vuelve, ¿no? Veíamos esa estructura en 5 partes, una vez se vuelve a restablecer la situación normal, la situación del inicio, nos ayuda a entender qué está pasando. Y en algunos casos lo que está pasando, pues descubrimos que es muy sorprendente y eso también hace que sea gracioso, ¿no? La inclusión de uno o varios elementos fantásticos resulta siempre atrayente y fomenta la imaginación, lo cual también sería pues algo positivo para trabajar la narración. El humor viene dado por diferentes tipos de recursos, entre los que destacaría la ocurrencia de infortunios y además de manera repetitiva, lo que decíamos
veíamos ahora en las últimas diapositivas. Entonces, por todo ello, consideramos que en este contexto de marco legal que hemos mencionado, teniendo en cuenta los elementos curriculares tanto del decreto como de la asignatura de didáctica de la lengua española en el grado de educación primaria, consideramos que la colección Mamut +3 es un buen recurso para trabajar la competencia lectora y en concreto la producción, ¿vale? Y la interpretación de textos narrativos. Pensemos que a través de las inferencias que vamos a generar ante los dibujos, vamos a poder interpretarlos y construir nuestra propia narración. Y podemos pedir al alumnado que esa propia narración que han generado de forma interna viendo los dibujos, la produzcan de forma escrita, ¿vale? Entonces creemos que es un recurso muy valioso que no puede quedarse simplemente para la etapa de educación infantil porque tiene muchas posibilidades en educación primaria. Si hiciésemos un análisis más pormenorizado de los recursos que hemos visto en la tabla, veríamos además que el uso del humor, de las repeticiones y determinadas cuestiones realmente nos están llevando a narraciones complejas, ¿vale? O sea, que son narraciones que sí que permiten ir un poco más allá, ¿vale? Que no podemos quedarnos con el simple disfrute de los dibujos, que está bien, ¿vale? Estaría bien para la etapa de educación infantil, pero que en educación primaria estamos ya en situación de poder trabajar la narración de una manera más compleja, las funciones de los distintos personajes, cómo se produce el humor a través de esas repeticiones, etcétera. Y con todo ello, pues nos gustaría poder ampliar este tipo de trabajo a toda la colección y a otras editoriales y a otros tipos de colecciones de cómic silente que hay ahora mismo en el panorama de la edición en español. Muchas gracias.